La escuela sabática edifica la fe y la hace práctica a través del estudio diario de las Sagradas Escrituras. Bienvenidos a la lección de la escuela sabática en el territorio de Nueva Jersey. En esta hora queremos darte un cordial y sincero saludo desde el lugar donde nos estás viendo. Estamos nuevamente con ustedes, nuevamente una semana más para poder repasar este folleto de la lección. Hoy estamos o en este trimestre o en esta semana estamos estudiando la lección número 8 de este trimestre tan especial que nos habla de los tres mensajes cósmicos. Así que queremos agradecer porque usted toma el tiempo de poder estar acompañándonos, está con nosotros. Si nos está viendo a través de YouTube, si nos está viendo a través de Facebook, no se olvide de compartir este material para aquellas personas que lo necesitan. Y bueno, como siempre, acompañándonos cada semana, el pastor Albert, el pastor Jonathan, nuevamente estamos todos los tres juntos para poder compartir esta lección número 8 acerca de el sábado y el fin. Pastor Albert, ¿cómo está? Dios me lo bendiga. Hola pastor, saludos, un buen día para nuestros amigos también que están del otro lado del dispositivo. Es un gusto estar una vez más en el repaso del estudio de la lección. Muchas gracias, pastor. Bienvenido. Pastor Jonathan, bienvenido. ¿Cómo está? Muy bien, emocionado como siempre para seguir repasando, estudiando un poquito esta lección tan maravillosa. Bueno, muchas gracias, pastor, también por sacar el tiempo y estar con nosotros. A ver, pastor Albert, ¿cómo encierra usted la lección de esta semana? Pastor, la lección prácticamente es una invitación y una clarificación a la adoración al Creador en el día establecido o adoración al usurpador en un día que no fue establecido por Dios. Ok, muchas gracias, pastor. Pastor Jonathan, para usted esta semana, ¿cómo lo encapsula? Que Dios estableció un día especial para pasar un momento especial con su gente. Así es. Bueno, yo quisiera resumirlo con una partecita que apareció en el día domingo. Dice, nuestra fidelidad al mandamiento del sábado es el reconocimiento de nuestro compromiso a llevar una vida de obediencia. O sea, esta Amén. semana vamos a estar hablando específicamente del día sábado, enmarcado no solamente en el tiempo del fin, sino enmarcado también en el mismo momento de su creación, en el mismo momento de su creación. Y la semana pasada tuvimos la oportunidad de poder hablar acerca de la creación. Tuvimos la oportunidad de poder ahondar en este tema de la creación y específicamente esta semana pues vamos a hablar también de la creación, pero enmarcado especialmente en el día sábado. Y una de las cosas que nos hace alegrar en nuestra vida, el pertenecer a un mundo creado por Dios, es el hecho de saber el papel que yo juego en medio de esta creación y el hecho de saber que Dios tomó el tiempo de formarme. Y la lección decía algo muy interesante, ¿no? Hasta sirve para subir la autoestima el tema de la creación, porque decía el día sábado, no hay nadie como tú en todo el universo. Imagínate, eso nos tiene que llevar a creer, pues, subir nuestra autoestima, el saber que nadie es igual a mí y que esa creación que Dios ha hecho en mí es única. Yo soy único y formo parte de una creación única a nivel de todo el universo. Y hablando inclusive de la creación, tenemos que entender que este día sábado está enmarcado en ese mismo proceso de la creación. En el libro de Apocalipsis, el capítulo número 14, el verso número 17, el verso número 7, perdón, nos habla de que la hora del juicio ha llegado y dice, adorad a aquel que hizo los cielos. Ahora, Dios nos hizo a nosotros con la capacidad de poder tomar decisiones morales. Y eso forma parte de la creación. Dios crea personas que tienen esa capacidad de razonar, esa capacidad de decidir. Y el poder entender que yo soy creado me lleva a pensar que Dios
me dio esa capacidad para yo poder tomar decisiones y entender que vivimos en la hora del juicio. Pero parte de la hora del juicio tiene que ver con el hecho de reconocerlo a Dios como creador. Entonces, Apocalipsis 14:7 reconoce que la base de toda la adoración está hecho de que Dios nos creó. Y cuando hablamos de la creación, indudablemente tenemos que hablar del día sábado, porque el día sábado formó parte de esa creación, forma parte de esa creación. Y bueno, es aquí donde quiero pues tomar el tiempo para poder conversar con los pastores que están aquí presentes. Y yo quisiera hacerle una pregunta, Pastor Albert, con referencia, ¿verdad?, a ese sábado y esa creación donde está involucrado el sábado. Ahora, la pregunta que yo le podría hacer, ¿qué papel juega el sábado y la creación en la adoración específicamente registrada en Apocalipsis 14? Muy bien, pastor. Cuando nosotros analizamos, es necesario hacer una revisión exhaustiva a la invitación del ángel. Nosotros recordamos que el ángel hace y dice, vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno. Y este ángel decía, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de agua. Pastor y amigos que están del otro lado de la pantalla, cuando nosotros vemos el ángel es específico, mejor dicho, a quién adorar, y hace un apunte o una referencia de enfatizar al creador que hizo los cielos, la tierra y la fuente de las aguas. Cuando el ángel hace esta invitación registrada en Apocalipsis, inmediatamente él está haciendo una referencia al principio, al origen. Y ahí nos lleva al libro de Génesis, el libro de los orígenes, al creador de todas las cosas. Pastor y amigos, cuando nosotros observamos específicamente este concepto o este principio bíblico de adorar al creador, al que hizo los cielos, la tierra y la fuente de las aguas, y nosotros vamos a la revisión de los orígenes, nosotros encontramos algo específico que el creador establece un día especial para el cual se ha de brindarle la adoración que la humanidad ha de ofrecer. El sábado nace en el corazón de Dios antes de la caída de nuestros padres Adán y Eva, pero en el concepto de la caída, nosotros vemos que el ser humano desobedece y aún así el sábado continúa en la línea del tiempo siendo guardado por sus hijos a través de la historia. Cuando nosotros vemos este concepto, pastor, hay algo interesante que podemos resaltar, amigos. Es que nosotros conectamos esto con la creación, el creador. El profeta registra que el ángel hace una invitación de adorar al creador. ¿A cuál creador? Al que hizo los cielos y la tierra. ¿Dónde encontramos el corazón de ese mensaje? En el libro de los orígenes. Pero específicamente es interesante que hay algo que no está separado de la creación. De la creación hay un complemento, el cual, y bendijo Dios el séptimo día, lo reposó y lo santificó. La palabra Kadosh le dio la santificación, le dio una bendición especial. En otras palabras, adorar al Creador, según el libro de los orígenes, encontramos que el Creador establece un día. Y pastor y amigos, cuando nosotros prestamos atención a esto, nosotros encontramos que a través de la historia bíblica, el día del Señor ha sido preservado. Y cuando llegamos a los 10 mandamientos, hay exclusivamente un único mandamiento que hace referencia a específicamente a los orígenes, el que creó los cielos, la tierra. Y por eso la Biblia dice en el cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, las fuentes de agua. Pastor, nosotros podemos ver con claridad que el Éxodo, donde están los mandamientos, podemos ver finamente el hilo que ese día es reposado porque hace énfasis al creador que hace Génesis referencia y al creador que el profeta Juan está describiendo en Apocalipsis 14. Así que nosotros vinculamos este principio con 3 conceptos importantes, pastor. Dice que debemos de adorar al que hizo los cielos y la tierra.
Eso nos lleva al libro de Génesis, Orígenes. Adoramos al creador. ¿Por qué defendimos este término y repetimos tanto el término creador? Porque, pastor, nosotros también entendremos que dentro del gran conflicto existe un creador y un usurpador. Satanás busca usurpar el puesto de Dios y adquirir la adoración que se le debe a Dios. Pero nosotros encontramos en Génesis que existe un creador. Número dos, encontramos un creador que establece un día, que le da una bendición a un día. Y dice en Génesis capítulo 2, versículo 1-3, que él bendijo el séptimo día, lo reposó y lo santificó. Y cuando nosotros vamos, pastor, a la ley de Dios, nosotros encontramos que el único mandamiento que hace referencia específicamente al creador de los cielos y la tierra es el del guardar el día de reposo sábado. En otras palabras, tenemos un creador a quien adorar y tenemos un día establecido por ese creador al quien adorar, que hace conexión con el concepto profético de Apocalipsis 14. Interesante, pastor, porque o sea, yo cuando adoro a Dios en ese día sábado, entonces me lleva a mis orígenes, a reconocerlo a Él por no, Él es mi creador. Yo estoy adorando a ese Dios, como tú lo has dicho, puso un día para adorarlo, que es el día sábado, pero el hecho de que yo tome el tiempo de adorar a Dios en ese día sábado, entonces me está llevando a mi origen de poder reconocerlo al final como mi creador. O sea, yo no puedo Amén. desglosar el mensaje del mensaje del ángel, no puedo sacarlo y separarlo. Ah, no, el sábado sí, o la creación no, o yo. No, no, es que el mensaje de ese ángel está interconectado. Si yo quiero seguir el mensaje del tercer ángel, de los tres ángeles, indudablemente voy a estar conectado con el día sábado y con la creación. Y gracias, pastor, por hacernos entonces la aclaración en cómo lo presenta Apocalipsis 14 y cómo podemos nosotros sacar estos tres conceptos. Pero Y pastor, indudablemente tenemos un enemigo. Ajá, dime, perdón. sí, pastor, y es interesante lo que usted está haciendo énfasis, porque normalmente nosotros queremos divorciar el día de reposo con el Creador, pero Apocalipsis nos hace referencia al origen y en el mandamiento encontramos que está el Creador y está su día de reposo, por lo tal están conectados en el aspecto de adoración. Entonces podemos decirlo de esta manera, a manera de reflexión. No puedo decir que estoy guardando o estoy conforme al mensaje del tercer ángel si no guardo el sábado. O sea, es a manera de reflexión. Indudablemente, el sábado está conectado con el mensaje de los tres ángeles y está conectado con su hora del juicio. Entonces depende mucho también el día que yo tomo la adoración. Y hay algo interesante que tú también decías, ¿no? Y eso nos lleva a pasar al día martes, ¿no? Detrás de Dios siempre hay un enemigo y detrás de ese enemigo está siempre transgiversar los mensajes del Señor. Y él también, yo entiendo lo que tú decías, ¿no? Él también busca su día y también busca su adoración para cambiar el plan del Señor. Ahora, indudablemente, este enemigo que nosotros tenemos trae el tema de la evolución, que ya no somos nosotros creados, sino venimos del proceso de la evolución. Y el proceso de la evolución tiene algunos datos que son interesantes. Y yo siempre he dicho, yo creo que se necesita más fe para creer en la casualidad y en la evolución que para creer en el que Dios dijo y así fue, porque el tema de la evolución te habla de millones y millones de años, te habla de partículas que cayeron, que se conectaron, que salieron patitas, y salió el mono y después, oye, se necesita más fe para eso. Pero él lo hace a propósito, el enemigo lo hace a propósito para cambiar el tema de la creación. Ahora, estamos hablando específicamente del día sábado. Pastor Jonathan, si yo agarro el proceso de la evolución y hablo de millones y millones de años, ¿cómo afecta eso en el tema del día sábado? Y cómo yo también puedo entonces decir que no fueron millones y millones de años, sino que fueron días literales lo que se dio en la creación. Esa es una excelente pregunta, donde hoy en día aparentemente es ignorada.
cuando hablamos del sábado, porque aún dentro de muchos círculos cristianos hay dudas de un periodo de 24 horas. Ahora, nosotros sabemos que el diablo ha tratado de cambiar, de moldear, de cambiar la perspectiva de la creación para poder también afectar de una manera u otra la imagen del creador y, claro, también su santo día. Ahora, la falsificación aceptada, digamos, por varias personas es que es esta de la evolución, donde dice y presenta. De hecho, hay otra también donde dicen que hay unos que dicen, sí, Dios es la causa principal de la creación, pero le llevó largas eras y décadas, ¿no? Para hacer la vida. Entonces, en otras palabras, ese proceso es el proceso de la evolución. Y en este enfoque, muchos cristianos tratan de armonizar los datos científicos con el relato de Génesis, ¿no? Y ellos sostienen que los días de la creación son periodos largos y indefinidos, y pues que la Tierra tiene millones, miles de millones de años. Ahora, pero cuando nosotros vamos a la Biblia, vamos al relato bíblico, la Biblia es muy clara. Por ejemplo, en Salmos 33:9 dice, Dios dijo y fue hecho. Él mandó y existió. También miramos Hebreos 11:3, donde dice, por la fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios. En otras palabras, Dios dijo y fue hecho. Él mandó y existió. No pasaron millones y millones y millones de años, sino que Dios dijo y fue hecho. Entonces, en el primer capítulo de Génesis, ahí miramos esta afirmación de que Dios creó el mundo en 6 días literales, en 6 días literales de 24 horas, y que descansó en el séptimo día, el sábado. Ahora, la estructura lingüística de Génesis 1 y también de Génesis 2 no permite ningún otro entendimiento o concepto, sino que solamente fueron 6 días literales de 24 horas. Incluso los eruditos que no creen en la creación literal de 6 días reconocen que la intención del autor era enseñar que la creación era de 6 días literales. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que fueron 6 días literales? El mismo idioma, lenguaje presentado en estos capítulos lo dejan en claro. Por ejemplo, la palabra hebrea para día en Génesis 1 es la palabra yom. Y a lo largo de a través de toda la Biblia, cada vez que un número es modificado con la palabra yom como adjetivo, para decir, por ejemplo, tercer día, primer día, segundo día, siempre está esta palabra yom, ¿no? Limita el periodo a un tiempo de 24 horas. Tú nunca miras esta palabra yom en un sentido para presentar un periodo indefinido o un periodo largo. No, siempre está para presentar un periodo de 24 horas. Entonces, no hay ninguna ocasión en la Biblia donde un número que sea modificado por el sustantivo yom indique un periodo de largos y miles de años. No. El único siempre es presentado con 24 horas. Además, y puntualmente, si Dios creó el mundo, y esto es importante de analizar y preguntarnos, si Dios no creó el mundo, más bien, si Dios no creó el mundo en 6 días literales, ¿qué importancia tiene el día de reposo sabático? ¿No? ¿Por qué Dios ordenaría que guardemos el día sabático si realmente no fue un periodo de 24 horas? Entonces, no tendría ningún sentido dejar el sábado como un legado eterno de la creación en una semana de 6 días si nunca existió. Entonces, aceptar las largas décadas y miles de millones de años, ¿no? De la creación es desafiar, ¿no? No solamente la misma necesidad del séptimo día, del sábado, sino también las palabras del Creador. No acusar al Dios de mentir, de la palabra de Dios, no acusar la palabra de Dios de ser una palabra mentirosa. Entonces tenemos que saber que este realmente es un ataque del enemigo hacia Dios,
hacia el sábado, ¿no? Al atacar el sábado, Satanás está desafiando la esencia misma de la autoridad de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, pero tenemos que también tener seguridad y confianza que la Biblia deja en claro que Dios creó el mundo en 6 días literales y Él mandó y Él descansó en el séptimo día, el sábado. Entonces el enemigo trata de cambiar, pero Dios es directo y nos deja suficiente evidencia para saber que el sábado es su día y que Él creó el mundo en 6 días literales. Amén. Bueno, más claro no lo podemos tener, ¿no? Ya está la estructura lingüística de Génesis y al final la importancia de poder creer en esos días literales. Porque el pastor lo decía, no, al final si fueron millones y millones de años, entonces, ajá, ese séptimo día fueron millones de años, entonces, ¿cómo descanso yo ahora? Ahora me toca millones de años de descanso, ¿tengo en qué año estoy? Obligatoriamente tenemos que tomarlo como días literales. Entonces ya hemos hablado, ¿verdad? De cómo el día sábado está enmarcado en la creación, hemos hablado cómo está enmarcado en Apocalipsis 14, hemos hablado cómo el enemigo trata de poder quitar a ese día de adoración. Pero entonces ahora yo le quisiera preguntar, Pastor Albert, ahora, ¿cuál es el rol del sábado entonces en nuestros días? ¿No? Porque ya lo vimos en Apocalipsis 14, lo vimos en Génesis, lo vimos cómo forma parte de la creación, pero hoy en día, ¿cuál es el rol de ese día sábado en nuestras vidas? Pastor, ya hemos encontrado desde el origen cuál es la función de adorar al Creador en el día del Creador. Ahora, cuando nosotros lo traemos al plano de nuestros tiempos, nosotros tenemos que entender, pastor, que en el conflicto cósmico que estamos estudiando esta semana, está el corazón de ese conflicto nace por el concepto o específicamente por la acción de adoración. El creador requiere adoración o llama a la adoración, pero el usurpador también busca recibir la adoración que pertenece al creador. Y es por eso que nosotros encontramos específicamente a través del profeta cuando en Apocalipsis 14 nos da algunos criterios o los parámetros de la adoración. En el capítulo 7 nos menciona que hay un llamado específico y es a adorar al Creador. En el versículo 9 del mismo capítulo 14 nos damos cuenta que es un llamado solemne a no adorar a la bestia. Pastor, la profecía en la visión, nosotros encontramos que el profeta está describiendo aquí en esta porción bíblica del mensaje triangelical que existe el creador y existe una bestia. En otras palabras, existe el creador y existe el usurpador. Encontramos específicamente dos seres a las cuales se pueden estar adorando. Y por eso el ángel es específico a decir, adoren al creador, al que hizo los cielos y la tierra, descrito en Génesis, como mencionamos anteriormente. El ángel está siendo enfático llamando a la adoración a alguien específico, porque definitivamente el mismo capítulo nos presenta otro ser que busca la adoración. Y la Biblia nos enseña a no tener otros dioses, a no adorar a otros más, sino adorar al Creador, honrar el nombre de Dios. Por eso nosotros encontramos, pastor, que el mensaje final es un llamado a adorar a al único, al Creador. Este es un llamado que está íntimamente ligado a los 10 mandamientos, a la palabra de los mandatos de Dios. Y Apocalipsis 14, que estamos viendo, que es el capítulo donde está la invitación, nos da el concepto principal, la característica específica de ese pueblo que la adora. Dice el versículo 12 que ese pueblo es los que guardan los mandamientos de Dios. Así que, pastor, cuando nosotros comenzamos a conectar los puntos del mensaje triangelical, nosotros encontramos que el ángel es específico, adoren al Creador. ¿Por qué hace específico al Creador, pastor? Porque existe un usurpador que busca esa adoración de parte nuestra. El segundo concepto encontramos, el principio, adoren al que hizo los cielos y la tierra y al que tiene el séptimo día como día de reposo. Porque sabe, pastor, que el usurpador levanta otro día buscando tener otro principio de adoración.
Y en tercer lugar, pastor, da la característica que ese pueblo que le adora guarda los mandamientos. Y nosotros encontramos que en el mandamientos está ese cuarto mandamiento que nos resalta una vez más quién es el que merece la adoración. Es el creador que hizo los cielos y la tierra. Así que encontramos, pastor, que la invitación de Apocalipsis 14 es específica porque así específico hay un usurpador que quiere la adoración nuestra, que no es el creador, y que tiene su propio día de adoración, que no es el día del creador, y por lo tanto el pueblo de Dios tiene que mantener la claridad de entender que la adoración está muy vinculada con el día de reposo y específicamente con un pueblo que guarda los mandatos de Dios. Y es interesante, pastor, porque al final, si yo guardo el día sábado, estoy cumpliendo con el mensaje angelical. Si yo guardo ese día sábado, si no lo guardo, no estoy cumpliendo. O sea, es así de sencillo. Entonces, el sábado hoy en día me ayuda, ¿no? Como lo decías tú, a poder dar la verdadera adoración a quien la merece y poder tener esa adoración verdaderamente a quien la merece. Inclusive en el tiempo del fin, ya en el tiempo, aunque la lección no lo menciona, ¿no? Cuando se habla más adelante, el sellamiento y todo eso, tiene que ver mucho con la adoración. Al final va a terminar mucho que ver con la adoración del día, específicamente a Dios a través del día sábado. Entonces, vemos ese día sábado importante allá en la creación, lo vemos importante hoy en día, pero inclusive tiene una connotación más allá. Y Pastor Jonathan, el sábado también nos habla del descanso eterno. O sea, cómo yo ligo ahora entonces el día sábado con lo que va a suceder con vivir con Dios por la eternidad. Sí, es importante, es muy importante entender que el sábado es un lugar de refugio para este mundo cansado, para cada uno de nosotros que estamos cansados físicamente, mentalmente. Es un momento para encontrar refugio. Cada semana dejamos las preocupaciones de este mundo y entramos en el reposo de Dios, que es el sábado. Ahora, hay algunas personas, algunos autores presentan y presentan el sábado como un palacio en el tiempo. Y esa es una bonita manera de presentarlo, porque cada séptimo día, el palacio celestial de Dios desciende del cielo a la tierra y el Señor nos invita a la gloria de su presencia durante un periodo de 24 horas para pasar tiempo en comunión íntima con Él. Ahora, en el libro, en un libro, una vez un autor estaba dejando muy en claro una idea muy bella. La idea, no me acuerdo en sí la frase letra por letra, la palabra por palabra, pero era que muchas veces en los tiempos bíblicos la gente entendía el sábado como era un llamado al descansar, ¿no? Y apuntaba a una era mesiánica donde será un Shabbat, ¿no? Donde estarán en la presencia de su Señor para siempre. Y realmente hoy en día sigue siendo, digamos, similar, porque cuando nosotros descansamos en el sábado, estamos mirando hacia el futuro, podemos decir, estamos soñando con ese futuro cuando estaremos ahora sí en la era del Mesías, donde Él reinará por toda la eternidad y estaremos en descanso eterno. Entonces, en la creación Jesús construyó una morada especial para nosotros. Podemos encontrar refugio allí, podemos estar salvos allí. Su obra está completa, ha terminado. Y cuando nosotros descansamos en el día de reposo, que es el sábado, descansamos descansamos en un llamado de amor, de cuidado, de protección, ¿no? Y que es el sábado, es un llamado a recordar que Dios creó todo perfecto, ¿no? Y que va a volver a crear todo perfecto y otra vez estaremos en un descanso eterno con Él. Entonces, realmente descansamos en previsión de nuestro descanso eterno en el cielo, en el nuevo y en la nueva tierra, que tendremos la oportunidad de estar con Él. Claro, sí, decidimos caminar con Él desde hoy. Entonces, el mismo Dios que creó la tierra, la primera vez la volverá a crear, ¿no? Y el sábado va a permanecer.
como ese símbolo de Él, como, de Dios como creador, pero también como redentor. Entonces, de hecho, los judíos consideraban que el sábado era un símbolo, ¿no? Que anticipaba lo que ellos llamaban la Olam Abba, que es el mundo venidero. Entonces, ahí miramos nosotros que este llamado realmente se encuentra ahí mismo. Es un llamado que deja claro, como dice el pastor Albert, ahí en Apocalipsis, nos deja claro, es un llamado a recordar al Creador. Nos señala que nuestro Creador, el que hizo todas las cosas, ¿no? En el principio, es también nuestro Redentor, que después del juicio, después de erradicar el pecado, hará todas las cosas nuevas una vez más. Por eso en Apocalipsis 21, versículo 5 dice, entonces el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas, y agregó, escribe porque mis palabras son ciertas y verdaderas. Amén. Bueno, muchas gracias, pastor. Y es verdad, no, se debería ser un deleite de la eternidad. Ahora, si el sábado hoy no es un deleite de la eternidad, pues entonces la preocupación o no en el día sábado, sino en cómo yo estoy guardando ese día sábado. Entonces, dos creaciones, ¿no? Resumiendo lo que dijo el pastor al final con Dios como creador y como redentor, serán dos creaciones y un sábado. Entonces, si va a haber un sábado perpetuo por la eternidad, bueno, aprovechémoslo a hacer de anticipo el sábado aquí, preparándome para ese Olán, como decía el pastor, en el descanso venidero. Bueno, hemos llegado al final de nuestra lección número 8. La lección número 9 de la semana que viene estará haciendo referencia a una ciudad llamada Confusión. Gracias, Pastor Albert. Gracias, Pastor Jonathan. Como siempre, que Dios me los pueda bendecir. Y nos vemos entonces la semana que viene para el estudio de la lección número 9 y con referencia a este tema del mensaje de los tres ángeles. Que Dios me los bendiga y gracias por poder compartir con nosotros en esta hora.